Si algo se ha sospechado siempre con respecto a Evo Morales, es el tema de la vinculación del narcotráfico con sus actividades. Sin embargo, esa sospecha o decir sospechas es utilizar un lenguaje elegante, es ser benevolente. Porque el señor Evo Morales es desde el origen de su actividad un tipo que se dedica al cultivo de la hoja de coca, que es la materia prima fundamental para lograr, al ser procesada, obtener la cocaína. El señor se ampara en unos supuestos consumos ancestrales de su tierra para justificar la producción de la hoja de coca. Sin embargo, todos sabemos que la defensa que el señor hace del cultivo de la hoja de coca y la actividad que el señor realiza no tiene nada que ver con ninguna costumbre ancestral, pues si así fuese, esa costumbre restringida fundamentalmente al consumo en la zona de Sudamérica en la cual se encuentra Perú, un poco en Bolivia y un poquito en los países cercanos, sería un consumo prácticamente marginal, una producción muy pequeña. Pero cuando vemos que desde que el señor Evo Morales se hace con el control de Bolivia, lo que ha hecho es aumentar la producción de hoja de coca en la republiqueta que el señor ha constituido dentro de los confines del Chapare, zona que vio nacer a su actividad política inicial, nos damos cuenta de que en efecto en lo que estamos es en la capacidad de este tipo por revestir con indigenismo al narcotráfico del cual forma parte, y que las alianzas internacionales que este señor ha forjado no son otra cosa que la consecuencia lógica de la actividad que el señor realiza. Evo Morales evidentemente se dedica al negocio del narcotráfico y el mundo, tal y como está el día de hoy, lamentablemente se ha convertido en alcahueta de su actividad por distintas razones que podemos analizar y que han quedado al descubierto cuando una operación del propio gobierno aliado de Evo Morales ha tumbado 18 laboratorios de procesamiento de cocaína en la zona controlada por las huestes de Evo Morales. ¿Qué es lo que está en desarrollo en este momento en Bolivia? Una guerra por el control del negocio del narcotráfico. A la vista de todo el mundo. Con implicaciones que son de tal nivel que es imposible pasarlas por alto, aunque no sean tendencia en redes y aunque se prefiera hablar de otro tipo de temas. Lo que está ocurriendo en Bolivia, detrás del humo de las noticias internacionales más comentadas, es necesario revisarlo y verificarlo, porque sus implicaciones geopolíticas, sus implicaciones políticas, culturales, económicas, van mucho más allá de lo que se pueda ver. De eso vamos a hablar en esta primera parte de Fuera de Orden, hoy miércoles 17 de enero del año 2024. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para quien es buen observador, el mundo de hoy está al mando de criminales y solamente con estos criterios podemos analizarlo. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito en español de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un honor y un placer tenerlos en sintonía y además un inmenso privilegio saber que contamos con el apoyo de todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon para ayudar a sustentar económicamente este canal en todos sus contenidos. Gracias por estar allí y gracias por poner el hombro para que este canal siga adelante con este programa y todos sus contenidos. Patreon.com/DelaraF. Los que se han sumado a nuestra página en Facebook nos han hecho también el inmenso placer de ayudarnos a crecer, a ayudarnos a seguir en esa red social de Facebook.
levantando también la bandera de la comunicación libre a través de nuestros contenidos. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook, por seguir con el debate, por la comunicación directa y por supuesto por estar allí. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Daniel, cuando estás en vivo, activa la campanita y te enteras de cuando estamos en vivo. Gracias por estar allí. Recuerda que tus likes a este video también son de gran utilidad. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote como siempre que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde el modo de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Mira, cuando tú ves que... O sea, esto parece una cosa terrible, pero vamos a ponerlo en blanco y negro. El consumo de drogas a nivel mundial se ha convertido en la verdadera pandemia. Usted ve, basta con sumergirse en las sociedades de esto que llaman el mundo industrializado, de los países industrializados, estos que se llaman países del primer mundo, y nos vamos a encontrar con una realidad terrible en cuanto al consumo de drogas. Una cosa verdaderamente pasmosa, espantosa. Aquí en este país donde estoy, Alemania, cuando son exactamente las 5:14 de la tarde, al momento en que empezamos esta transmisión en vivo, recuerden que estamos en vivo todos los días al mediodía hora de Venezuela y en diferido a las 8 de la noche hora de Venezuela. Para quienes nos están viendo en diferido, saludos también. En este momento en el que yo estoy hablando con ustedes, está cayendo una intensa nevada aquí en la ciudad de Alemania donde yo me encuentro. Esta intensa nevada, a mí siempre cuando está este frío tan fuerte, ahí empiezo a ver un fenómeno cuando salgo a la calle. Un fenómeno que a veces está escondido en verano está un poquito más escondido, pero en invierno tienen el grave problema de la indigencia que siempre está allí, pero que con el tema de la droga, que es lo que se asocia aquí con la indigencia, los que están en la calle con tanto programa social que hay aquí para la atención de personas sin hogar, el que está en la calle es por razones distintas a las económicas, está en la calle por razones vinculadas a las adicciones. ¿Qué ocurre? Que cuando está el invierno tan fuerte, tú empiezas a ver a estas personas que están en la indigencia producto del consumo y de la adicción a las drogas, los ves buscando refugio del frío en los portales de los edificios residenciales, en las instituciones bancarias donde están los cajeros, en los sistemas de transporte, en los trenes, tranvías, autobuses, estaciones de tren, buscando el calor, buscando calentarse, porque el frío es candela. Y eso además los mete en todo este tema de aumentar el consumo, porque necesitan aumentar el consumo porque su cuestión se convierte terrible con esta cuestión del frío. ¿Por qué llego a todo esto? Porque si tú tienes a Europa y a los Estados Unidos, yo siempre hago esta alegoría. En los Estados Unidos, ¿cuántos habitantes hay en los Estados Unidos en este momento? 300 millones de habitantes. Vamos a suponer que son 200, pues. Vamos a suponer que son 200 millones de habitantes. Vamos a ponerlo aquí en Alemania, que es donde estoy. 85 millones de habitantes tiene este país. Vamos a suponer que de esos 85 millones de habitantes, el 10% sean consumidores de drogas. Estamos hablando de 8 millones y medio de habitantes. Y vamos a suponer que de esos 8 millones y medio de habitantes que consuman drogas, estoy hablando en términos hipotéticos y redondeando, vamos a suponer que de esos 8 millones y medio, el 20% sea adicto. Es decir, que no puedan pasar un día sin meterse una vaina. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 1.700.000 personas. Vamos a llevarlo a los Estados Unidos. Vamos a suponer, en los Estados Unidos, ¿cuántos millones de habitantes hay? 300 millones de habitantes. Si hablamos de 300 millones de habitantes en los Estados Unidos y aplicamos una máxima, el 10% de la población consume drogas de forma consuetudinaria, 30 millones de habitantes. Y si de esos 30 millones de habitantes, bueno, me dicen aquí 340 millones de habitantes, vamos a redondear por 300, para no irme de largo. ¿Okay? Vamos a suponer que de esos 300 millones de habitantes, el 10% consume droga de forma consuetudinaria. Estamos hablando de 30 millones de habitantes. Y si de esos 30 millones, el 10% es adicto, estamos hablando de 3 millones de habitantes. Imagínese usted tener en un país 3 millones de personas que necesitan a diario meterse una vaina.
Sea un porro, sea cocaína, sea heroína, sea fentanilo, sea piedra, sea bazuco, sea qué sé yo. Videos de Miley Cyrus, cualquier cosa que genere adicción, cualquier cosa de esa. Vamos a suponer. Se molesten los fans de Miley Cyrus, ¿ok? Cualquier cosa que genere adicción, vamos a suponer. ¿Usted sabe lo que significa 3 millones de personas sin la dosis diaria? Eso puede generar unos niveles de conflictividad en los sitios donde hay mayor concentración de gente con problemas de adicciones, sobre todo en los núcleos urbanos. Habría entonces que pensar, ¿entonces la guerra contra las drogas está triunfando o está fracasando? Vamos a preguntarlo. Número 1. Número 2. ¿Qué le conviene a los países que tienen, como los Estados Unidos, por ejemplo, una cifra tan alta de adictos a las drogas? ¿Les conviene confrontarlos o les conviene mantenerlos tranquilos? Sobre todo con un gobierno como el que tienen actualmente en los Estados Unidos. Vamos a pensar eso. Siendo así, vamos a suponer que entonces estos países que tienen este alto número de consumidores de drogas, para mantener la calma y la paz social, deciden hacerse la vista gorda con el consumo. De hecho, ya lo están legalizando, el consumo. Legalizar el consumo o permitirlo o pasarlo por alto significa, más que mal que bien, quieran o no, de alguna manera también legalizar la venta de drogas. Y si legalizas la venta, el expendio de drogas, obviamente legalizas también su producción. En algunas partes inclusive se ha legalizado ya las plantaciones de marihuana, con determinadas restricciones y tal, pero la han permitido. No tiene sentido entonces pensar que el hecho de que un gobierno en cualquier parte del mundo se convierta en proveedor de las drogas que esa sociedad necesita termina siendo un aliado necesario de los Estados Unidos de Europa. Entonces, si eso es así, bueno, conviene pensar y dejar claro que en 25 años el chavismo se ha constituido en un narcorrégimen. Y ahí está. Y los Estados Unidos, pura boxeo de sombra. Dejaron entrar a Evo Morales muy tranquilo. Dejaron entrar a Rafael Correa muy tranquilo. Afganistán, con talibanes o sin talibanes, sigue siendo el primer productor de heroína del mundo. China, fentanilo. Kenia, igual, droga para todo el mundo. Birmania, droga para todo el mundo. No es merecedor de análisis esta cosa. Bueno, no sé, digo yo como vaina mía. De repente es que uno es un, ¿cómo se llama? Un paranoico, ¿verdad? De repente es que uno, oye, tú sí piensas, ¿vale? Tú, ¿por qué tú piensas tanto? Oye, ¿por qué tú especulas tanto? Bueno, amigos míos, ¿qué ha ocurrido en Bolivia? Vamos primero a ver este reportaje. Un reportaje elegante, chévere, maravilloso, donde le dan la oportunidad a Evo Morales, además de decir cosas. Mira. Recientemente, autoridades chilenas incautaron más de 1 tonelada de droga procedente de Bolivia. El operativo Corona de Uruguay desmanteló una red boliviana de tráfico de drogas y en los primeros 5 meses de este año, España, Brasil y Paraguay detectaron 5 narcovuelos también con origen boliviano. La frontera de Bolivia es amplia y estratégica, y aunque los operativos son cada vez más frecuentes, hay cuestionamientos sobre la política antidrogas del gobierno del presidente Luis Arce. No hemos visto, por ejemplo, que se detengan peces gordos del narcotráfico. No hemos visto grandes estructuras de organizaciones criminales siendo desarticuladas, desbaratadas. Esta semana se dio a conocer que en los 3 últimos años, en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, los laboratorios de cristalización de cocaína se duplicaron y las fábricas crecieron un 10%. Según el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, la pasta base llega a Bolivia por lo general desde Perú. En esta zona del país llegaban avionetas desde la República del Perú, aterrizaban en esta zona con pasta base de cocaína y en inmediaciones tenían laboratorios de cristalización de cocaína. La lucha antidroga también es centro del debate político boliviano, con las duras críticas del expresidente Evo Morales al actual gobierno. Algunos comandantes están envueltos en el narcotráfico. A solas, como hemos denunciado, hay corrupción. Lucho, mira,
Otro tema que también puso en alerta a las autoridades bolivianas fue el reciente decomiso de 3.050 dosis de fentanilo, la primera vez de esta poderosa droga sintética en el país. ¿Qué vemos aquí? Vemos un reportaje de La Voz de América, medio oficial del gobierno de los Estados Unidos, donde ponen a Evo Morales a decir que el problema del narcotráfico es por el actual gobierno de un copartidario suyo, que es Luis Arce. Y al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Luis Arce, dice que la pasta de coca no la producen ahí, sino que la traen del Perú. Es decir, ellos son el principal productor de hoja de coca del mundo, pero la pasta de coca no la... Caretablón. ¿Qué ocurre? Sale Evo Morales y dice, los narcos están en el actual gobierno. ¿Y qué hace el actual gobierno? Le dicen, bueno. Y arranca la guerra, amigos, del narco boliviano. Esto es para sentarse con cotufas. Miren este reportaje maravilloso que ha hecho la televisión argentina sobre el tema. Y las cosas que están saliendo a flote son, bueno, una maravilla. Mira. Porque lamentablemente sí, como tú dices, estamos en el tercer lugar de los países de productores, ¿verdad? De hoja de coca y por supuesto de cocaína. A ver, Luis, quiero entender un poco, ¿qué es el chapare en vamos a decir, en la red o en la cadena de la producción de la coca y de la cocaína? ¿Y cómo es posible que en 16 años no se hicieran operativos en la zona? El chapare es el lugar, en primer lugar, donde emerge una figura política hace más de 16 años, denominada Evo Morales, quien a título, como bien tú decías, de defender la hoja milenaria en Bolivia y en toda la región andina, que es al final la hoja procesada para el narcotráfico, es donde funda, se incuba un proyecto político denominado Movimiento al Socialismo. Este proyecto, Movimiento al Socialismo, lleva en primera instancia al señor Evo Morales como diputado nacional justamente por el departamento de Cochabamba, por el Chapare, una zona donde históricamente se ha producido la mayor cantidad de hoja de coca y de donde han salido toneladas y toneladas y toneladas de narcotráfico al mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es el gran punto aquí. Que Evo Morales dice que ellos están sembrando hoja de coca allí porque el consumo milenario, y es verdad, hay un consumo ancestral de la hoja de coca allí, pero no de la hoja de coca sembrada en Cochabamba, sino en otra región. Por lo tanto, cuando él dice que el cultivo que hacen él y sus socios ahí en Cochabamba, en la región del Chapare, la hacen para el consumo ancestral de la hoja de coca, miente, porque el consumo ancestral de la hoja de coca es cubierto por los agricultores de otra zona distinta a la zona donde él se encuentra, que es donde está el sembradío tradicional. Él es simple y sencillamente un competidor que entra no para abastecer al consumidor ancestral, sino para abastecer al narcotráfico y a los carteles de los cuales él forma parte. El actual gobierno de Luis Arce, en medio de esta pelea por el control del negocio, se mete en el Chapare y le desmantelan a Evo Morales 25 laboratorios. Es el Chapare también la zona por excelencia de producción de hoja de coca que tiene los alcaloides suficientes, a diferencia de las que se producen en otros lugares del país, que ahora ya hay una metástasis de producción, pero es en el Chapare la que se produce la hoja por excelencia para el narcotráfico. La que se produce en otro sector no tiene la suficiente cantidad de elementos de valor para la cocaína que necesitan. Es decir, si utilizan la hoja de coca que se siembra en otras zonas de Bolivia, necesitan más producto para llegar a la cocaína. Pero en el Chapare se produce una hoja de coca de mayor calidad para los narcotraficantes. Por eso es que Evo Morales es un hombre del narcotráfico desde su más tierna edad. Pero además, el Chapare es la zona donde Evo Morales nace políticamente y donde actualmente él radica y tiene una pequeña republiqueta
dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, la cual por supuesto le permite seguir haciendo política al expresidente Morales, pero además es la zona la cual permitió que durante muchos años Bolivia tenga diferentes cárteles de otras partes del mundo, como Jalisco Nueva Generación y otros cárteles que se instalaron en el país. Bueno, Jalisco Nueva Generación logra entrar también en Venezuela cuando regresan o cuando sale Omar Prieto de la gobernación del estado Zulia. Bueno, llegó Manuel Rosales a gobernador del estado Zulia y empieza a reportarse la presencia del cartel de Jalisco Nueva Generación, que es un cartel mexicano en territorio zuliano. Debe ser casualidad, debe ser mera casualidad, evidentemente, ¿no? Y debe ser mera casualidad que los carteles mexicanos estén actuando de la forma que están actuando en el estado Zulia y que el embajador del chavismo en México sea Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador del estado Zulia. Eso tiene que ser casualidad también. Todo eso es casualidad. Y debe ser casualidad que Evo Morales, siendo ficha de narcotráfico internacional, se haya asociado con el chavismo. Y con Fidel. Y con los Kirchner. Eso tiene que ser mera casualidad, ¿verdad? Todo eso es casualidad. Pero que se coordinaban directamente desde el Chapare, la zona donde la meca del narcotráfico es impenetrable. Como tú decías, ahora después de 16 años, el gobierno de Arce, un mismo compañero de partido, si usted quiere, del expresidente Morales, ha logrado ingresar, pero lo que han mostrado y lo que se ha logrado ingresar es a la parte inicial, donde está el Chaco de don Evo Morales, no así a las grandes brechas donde están las grandes fábricas de narcotráfico. Es decir, lo que tumbaron en la punta del iceberg. Lo que está diciendo este analista, Luis Ruiz, es que lo que hizo el gobierno de Luis Arce fue quitarle los laboratorios a Evo, los demás los dejó. Es decir, le quitaron la parte del negocio que controla Evo, se la quitaron. Te va de aquí. Eso es lo que llaman los malandros venezolanos un cambio de carro. No nos olvidemos que en esta pelea que tú bien decías, donde se está peleando el poder político y la sigla del movimiento al socialismo, existen estas peleas donde se están atacando no solamente al narcotráfico. Un dato muy importante y no menor que te voy a dar y le voy a dar al mundo, es que desde el Chapare es el financiamiento no solamente a la campaña de don Evo Morales. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno le está cortando la billetera, el gobierno le está cortando la financiación política al gobierno. Y si te digo la financiación política al gobierno o al expresidente Morales, te estoy haciendo una semejanza entre narcotráfico y gobierno, que eso te termina de decir que estás, pues, o que estuviste transitando un narcoestado. No, transitando un narcoestado. Qué elegante este señor. Porque transitar lleva a Venezuela 25 años en manos de unos narcomilitares. Pero el señor ahonda, es un análisis largo que hace en este canal argentino. Me pareció interesantísimo. Hay una posición que es, en primer lugar, lo que se está peleando en este momento es el poder político. Y el poder político pasa por la sigla del movimiento al socialismo y pasa por la habilitación del expresidente Morales. Es decir, se están peleando el partido, se están peleando el poder. Y lo que había detrás de la salida de Evo Morales del poder no era el poder político, era el negocio. O sea, aquí estamos hablando de una pelea entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Esto es una nueva temporada de Narcos. Para quien no lo haya entendido. Acaba de salir una sentencia constitucional, la 1010/2023, que inhabilita, que le dice a don Evo Morales que no es su derecho humano ser reelecto. Ahora, el segundo paso, al parecer, es comenzar a atacar las fuentes de financiamiento de don Evo Morales. Y esas fuentes de financiamiento, por supuesto, siempre han estado profundamente ligadas al narcotráfico. Claro, porque la fuente de financiamiento es el narcotráfico. La fuente de sustento político internacional era el chavismo. Y Chávez se murió y no vuelve. Por eso es que Evo quedó viudo cuando se murió Chávez. Por eso que lo lloró. Uf, cómo lloró ese hombre.
Ahora, el gobierno, así sea un hecho menor, el que hubiese ingresado a la parte pequeña, si tú quieres, de la carretera a 2 kilómetros hacia adentro, dentro del Chapare, porque el Chapare es una zona boscosa, a ese estilo de las películas que veíamos de Pablo Escobar, donde en medio del monte existían megalaboratorios, existían helicópteros, existían fuerzas armadas, exactamente lo mismo, como usted vio en esas series de terror de Netflix. Eso es el Chapare, donde se produce hoja de coca, pero además donde en la época del gobierno de Evo Morales se construyó el primer aeropuerto internacional, donde no van turistas, donde no van ciudadanos que vivan en el Chapare, sino en ese aeropuerto internacional, por supuesto, para que desde ese aeropuerto se pueda despegar impunemente al resto del mundo con un único pasajero, que es el narcotráfico. Es decir, la exportación de talco, de harina, de polvo blanco, de mafafa, de polvillo. O sea, el tipo se construyó un aeropuerto internacional en medio de la selva. Dime tú si no es un narcotraficante impune. Ay, pero él anda por el mundo posando como líder indigenista. Y en el mundo lo reciben como un líder indigenista. Claro, que lo que pasa es que la gran mayoría de los que lo reciben como líder indigenista en todas partes del mundo son consumidores de droga. Y entonces, por supuesto, cuando lo ven llegar, ven a Papá Noel. El Papá Noel de los Andes. El Papá Noel andino. El Papá Noel aymara. Increíble. El narcotráfico es un delito transnacional y como un delito transnacional deben involucrarse y el gobierno del presidente Arce debe permitir no solamente a lo que muchos narcotraficantes le tienen miedo en el país, que es la DEA, sino la Europol. Deben integrarse todos los sistemas de control del sistema iberoamericano, internacional de control y lucha contra el narcotráfico, deben ingresar a estos países como Ecuador, como Bolivia, como Colombia. Hablo particularmente como Bolivia, porque no podemos permitirnos ni siquiera pensar en llegar a lo de Ecuador, mucho menos en llegar a los tiempos de Pablo Escobar. No, bueno, amigo, lo lamento. Lamento tener ser yo quien lo despierte. Pero el problema no es que ustedes lleguen a ser Ecuador. El problema no es que lleguen a ser el Medellín de Pablo Escobar. El problema es que ustedes son la Bolivia de Evo Morales. O sea, ya es demasiado tarde, amigo. Ya es muy tarde para remediar. Además de eso, yo creo que es sumamente importante. Yo entiendo que siempre se hacen y se intentan hacer comparaciones con terceros países como para que duela menos. Pero yo pienso que lo primero que hay que hacer es comparaciones con el propio país. Y no es la primera vez que en Bolivia se instaura el narcotráfico en el poder. ¿O es que acaso se les olvidó lo que fue el gobierno del año 85, donde hubo que sacarlos a la fuerza por ahí? Donde inclusive estaba metido un ex militar nazi, Klaus Barbie. Klaus Barbie, un criminal de guerra nazi. El tipo se fue para Bolivia y tenía allí, era asesor de los militares que gobernaban en ese país. Y tenían constituido un narcoestado de los más tranquilos también, exportando cocaína, sin recato alguno. Sin recato alguno. Entonces eso de decir que bueno, que podemos convertirnos en un Ecuador, no, están convertidos en la Bolivia de Evo Morales, un tipo que es un narcotraficante y que está perfectamente claro. Y el gobierno de Luis Arce no es que está combatiendo el narcotráfico, es que como él también es un narcotraficante, le está quitando el negocio a Evo Morales para que Evo Morales deje de joder, es decir, sacarlo por completo del negocio. Y el tipo es el nuevo capo. En Bolivia no hay presidente, en Bolivia hay capos de la droga, que son los encargados de mantener ese país secuestrado. Como pasa en Ecuador. Como pasa en Venezuela, el cartel de los soles, 25 años en el poder, el sueño de Pablo Escobar. Lo que pasa es que aquí todavía, por supuesto, uno puede entender que se tienen ciertos pruritos a la hora de decir las cosas, pero mira, lamentablemente la cosa es como es. No podemos hacer otra cosa. Lo lamento mucho. Eso es lo que hay. Chimbo. Lamentable, pero eso es lo que hay. En nuestra carta cifrada de los lunes y en nuestra carta cifrada de los viernes hacemos el análisis exclusivo de las cosas que ocurren en la trastienda de la politiquería venezolana, hispanoamericana y mundial. Siempre, por supuesto, con el acercamiento que podemos darle desde el análisis de este humilde servidor. Eso se lo presentamos a nuestros suscriptores del Plan Full en nuestra cuenta en Patreon.
Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Te suscribes al plan full y recibes todos los lunes y todos los viernes este análisis exclusivo para suscriptores del plan full, con lo que nos llega a nuestra mesa de trabajo y lo que ofrecemos en el análisis para nuestros suscriptores. Tengo que decirte que ya en efecto, al arrancar el año, arrancan también nuestras aspiraciones de pasar unas buenas vacaciones en cualquier momento. Hablemos de Escocia en Castellano, ya está allí para organizar junto a ti tu viaje a Escocia en las condiciones que tú quieres, que es viajar, divertirte, aprender y conocer un nuevo destino. ¿Qué habrá allí en Escocia? ¿Qué será eso de la falda escocesa? ¿Qué será eso de la gaita escocesa? ¿Qué será eso del whisky escocés? ¿Por qué el whisky es de allí? ¿Por qué el whisky más famoso es de Escocia? Todas esas cosas las puedes aprender cuando viajes a Escocia con la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, porque no se trata solamente de viajar y de divertirte, sino de, en el transcurso, aprender cosas nuevas. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. En España, con todas las de la ley, hay que entender, hay que aprender, hay que conocer y entender que lo relacionado a la extranjería en España estará en las mejores manos si está en manos de Hispanidad, abogados y asesores. No te debe llevar por cuento ni por consejas. No puedes afrontar tu proceso migratorio en España sin tener la debida representación legal. Un abogado te debe representar y los mejores abogados en materia de extranjería en España los tiene Hispanidad, abogados y asesores. Los número 1 en materia de extranjería, Hispanidad, abogados y asesores. Comunícate con Hispanidad, abogados y asesores y comprende que en España puedes estar con ellos con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. La vida es el mismo infierno. Mira. Carelis Bustos, la vida es el mismo infierno, con dos personajes principales provenientes de dos países hermanos de Sudamérica. Ay, ¿quiénes serán? ¿Chávez y Evo Morales? No sé. Y en 3 días una experiencia como la muerte que todos olvidamos, pero tiene que llegar en estas cortas líneas de una manera picaresca. Te puedes entretener y descubrir aquello que sabemos pero queremos ver. Es de fácil lectura porque es un libro corto, es un relato corto que Carelis Bustos nos ha dejado para que tengamos la posibilidad junto a ella de cumplir nuestra meta del año 2024. Leer más, vamos todos a leer el libro de Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Tu asesor Gustavo en los Estados Unidos en materia de seguros ya ha popularizado su frase para comprender la necesidad que tienes de tener una póliza de seguros. La mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor póliza, la que compras hoy. Mañana, demasiado tarde. La mejor póliza no es aquella que tiene el precio más barato. La mejor póliza es la que te ofrece la mejor cobertura al precio que tú puedes pagar. Y de eso se trata el trabajo que hace tu asesor Gustavo. Si tú ya tienes una póliza, igual puedes llamarlo y decirle, mira, revísame esta póliza, Gustavo, que yo quiero saber si se puede mejorar. Y te aseguro que tu asesor Gustavo te la va a mejorar. Comunícate con él ya. Y por supuesto, vive eso que tu asesor Gustavo es capaz de ofrecerte en todo el territorio de los Estados Unidos. Bueno, hay noticias también. Además de las locuras de Evo Morales, ¿cómo se llama la mamá de Evo Morales? Mamá Evo. Chistes, claro que sí. Bueno, noticias que nos llegan desde el universo falsario que vivimos en todas partes del mundo. La noticia que está en tendencia en Venezuela en este momento es que el señor Alex Tienda tiene unas extrañas compañías. Cada vez que se toma foto, al lado hay un chavista. ¡Qué raro! Alex Tienda, mejor conocido en este programa como Alex Taguara, es un personaje de origen mexicano acostumbrado a hacer tramoya en las redes sociales y que se ha hecho muy famoso últimamente haciendo viajes. Y normalmente viaja a sitios insospechados donde es imposible viajar sin el apoyo, respaldo y acompañamiento del régimen que controla ese país. Sea Norcorea, sea Venezuela, por supuesto, tienes que estar acompañado por el régimen del país que controla esa zona. Alex Taguara fue para Venezuela y se la pasa metido allá. Ha participado en conciertos organizados por el régimen para la legitimación de capitales. Y bueno, se presenta el señor y dice, no, yo estoy aquí nada más, yo pasaba nada más por aquí a saludarlos y tal. Y se toma esta foto con Omar Enrique. Y bueno, ese acercamiento a chavistas le está granjeando un buen número de insultos a través de las redes. Pobrecito Alex Taguara, ¿vale? Era casualidad, estaba pasando por allí y estaba Omar Enrique, bueno, y se tomó la foto con él. Yo no sé por qué lo maltratan así. Desde aquí nuestra solidaridad a Alex Taguara. Ojalá superes esas malas juntas. En Ecuador han detenido 1.700 narcos en una semana. Imagínate tú, 1.700 narcos y ahora es que están empezando las acciones que Daniel Noboa ha decidido avanzar en ese país a raíz
de los ataques despiadados que contra ciudadanos inermes encabezó el AMPA han dejado hasta el momento 1.700 narcos detenidos. Ojalá sigan detenidos, por decirlo menos, porque el mejor narco es el que está bajo tierra. Sin embargo, en este momento ya los tienen detenidos y vamos a ver qué le tocará hacer a Daniel Noboa. ¿Convertirse en el Bukele de Sudamérica? ¿O va a permitir que los narcos hagan lo que les da la gana con su país? Todo eso está por verse. Hay que decir además, y esto es interesante, que Nicaragua, el régimen de Nicaragua, ha decidido desterrar a otros sacerdotes. Porque vean, Daniel Ortega, los únicos obispos que le gustan son los obispos rojos, esos que lo apoyan a él. Pero los que osan poner a la gente a rezar y decirle cualquier cosa al régimen, todo aquel que aboga por la libertad religiosa termina siendo condenado como enemigo del régimen sandinista, que por cierto inclusive hasta le quitan la nacionalidad. Han desterrado a un nuevo obispo, además de los sacerdotes que ya habían desterrado previamente. En eso anda este sádico, este delincuente, que ha sido por cierto aplaudido por la izquierda internacional durante larguísimos años. Pero bueno, así son. Hay que decir que la actriz, esta señorita que es actriz de La Casa de Papel, bueno, se cayó de los patrocinios de varias empresas que se encargaban de pagarle por ser imagen de productos vinculados. La señora se apareció en una marcha en el País Vasco para pedir la libertad de terroristas del grupo ETA, y gracias a eso le dijeron varios patrocinantes: no, niña, nosotros aquí no te queremos porque no vamos a estar apoyando terroristas. Y en medio de todas las cosas que se están viviendo en el mundo, de la tensión con los hutíes, de la tensión en el Medio Oriente, de la tensión por los 102 días de secuestro, 103 días de secuestro que viven las víctimas de Hamas israelíes en el territorio de la Franja de Gaza, pues ahora el Pakistán le ha dicho a Irán: si sigues con la huevona, te voy a dar, tú date quieto. Parece ser que la cosa se va a calentar y los pakistaníes, que son islámicos también como los iraníes, le han dicho a Irán: cuidado, porque voy por ti también. ¿Qué va a terminar pasando aquí? Por cierto, que Pakistán sí tiene programa de desarrollo nuclear. Yo no sé si ya lo abandonaron, pero en el año 98 los tipos ya habían logrado la bomba atómica. Así que cuidado, porque los iraníes, tú sabes, se está calentando la cosa, cuidado, porque parece ser que estos bichos han decidido darse sus tatequietos entre ellos. Por supuesto, veremos eso y veremos quién sabe qué más. Hay una última nota, y es que la Unión Europea ha decidido involucrarse en acciones contra los hutíes para salvaguardar el tránsito por el Mar Rojo. Esto lo ha comunicado la Unión Europea con dos disidencias. La disidencia española, que dice que no va, el gobierno de Pedro Sánchez dice que no va a participar allí, y el gobierno francés, que también, de Macron, que ha dicho que tampoco va a participar. ¿Por qué no van a participar? Bueno, con 50.000 excusas, pero lo que es una realidad es que la Unión Europea ha decidido que van a actuar en este caso, pues el tránsito de embarcaciones a través del Mar Rojo los obliga a mantener una vigilancia en la zona, pues de ello depende buena parte de las exportaciones que realizan por vía marítima estos países. Eso es lo que hay en este momento en avance noticioso cuando son las 12:45 del mediodía, al momento que estamos en vivo, hora Venezuela, 11:45 hora Miami, 5:45 de la tarde, hora en Alemania, en Madrid, a 5:45, bueno, son las 4:45 en Canarias. Saludos a todos los que se encuentran en Canarias también. Bien, amigas y amigos, nosotros tenemos que decirles que lo que está en desarrollo en el territorio boliviano no es cualquier cosa, porque en efecto, donde está el narcotráfico, por supuesto que hay unas implicaciones globales, unas implicaciones internacionales que no se acaban ni pasan debajo de la mesa por una simple, por una simple salida del poder de un personaje. Aquí estamos hablando de que cuando el narcotráfico se mete dentro de las instituciones, amigos míos, no hay nada que hacer. O sea, es como el salitre. Eso se mete, amigos, y no se acaba. Yo lamento muchísimo lo que está ocurriendo en Sudamérica, porque pareciera que cuando se apaga, como un cuero seco, lo pisan por un lado y se levanta por el otro. Y cuando se apaga una candelita se prende de 50 más. Entonces, es evidente que en Bolivia ya hay nivel de metástasis en cuanto a la producción de coca. Y además de eso, no parece haber un avance en cuanto a la comprensión de la lucha contra el narcotráfico y de la comprensión regional que debe haber con respecto al problema. Porque entonces uno se pregunta, pero si los Estados Unidos
y Europa han decidido normalizar el consumo, normalizar la glorificación del consumo, y ahora además la han convertido, han creado una nueva ¿cómo se llama? Un nuevo tratamiento para las drogas, y hablan ahora de drogas recreativas. ¿Qué coño es una droga recreativa? Quisiera yo saber. Las drogas recreativas, es decir, que no son para recrearse, son para divertirse, no hacen daño. Entonces uno dice, pero bueno, si es una droga recreativa, entonces hay narcotraficantes recreativos también. Entonces, Evo Morales, ¿qué es? ¿Un malabarista? Un maromero, no es un narco. Entonces, si hay drogas recreativas, hay narcotraficantes recreativos también. Y cuando uno va y revisa las cosas, hay gente que dice que bueno, es que tú no, tampoco es así, no seas tan radical y tal. Bueno, pero cuando convirtieron en tendencia mundial una serie televisiva que no habla del combate a la droga, como es Narcos, que es otra cosa, sino que habla de lo cool, de narcotraficantes cool, como Breaking Bad. Como esta que se llamaba Wits, que era una mujer que quedaba viuda o se divorciaba, como que era, y la tipa entonces para salvar su economía y su nivel de vida se mete a sembrar drogas, a sembrar marihuana y a vender drogas. O sea, esto de convertir, de crear la imagen de un narco cool, el narcotráfico pop, porque hay drogas recreativas y entonces hay narcos recreativos. Mientras el mundo civilizado, mientras el primer mundo, el mundo industrializado, hace eso en su sociedad, al mismo tiempo, entonces convierten en un estercolero y en un permanente tiroteo al tercer mundo donde se produce la droga, porque resulta ser que los malos son los narcotraficantes, no los consumidores. Entonces, aquí que me vengan a explicar cómo es la vaina, pero nadie está discutiendo esto. Lo que tenemos es a otro narcopolítico como Gustavo Petro haciendo comparaciones entre qué es más peligroso. O sea, parece un expositor de bachillerato. ¿Qué es más peligroso? ¿El petróleo o la cocaína? ¿Qué es más peligroso? ¿El carbón para el medio ambiente o la coca? Bueno, mi abuela planchaba con plancha de carbón. Yo no la vi drogada nunca. O sea, si esa es la pregunta, pero en todo caso. En el siguiente segmento vamos a hablar de la mujer que está retando a Donald Trump en este momento, que a pesar de que no ha logrado llegar de segundo lugar en los caucus de Iowa, esta señora Nikki Haley, que fue embajadora de Donald Trump ante las Naciones Unidas en el gobierno de este señor, pues lamentablemente se ha decidido convertir en un factor disruptivo dentro de la actual política de los Estados Unidos, planteando que ella puede ser la contención en la polarización que hay entre Biden y Trump, y prácticamente se ha convertido en un personaje progre. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy miércoles 17 de enero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez.